Blanco, ¿cómo andas, Pablo? Muy bien, José. ¿Cómo has pasado tu cumpleaños? Bien, bien. Muy bien. ¿Qué Bueno, soy? no, ya pasó, pero festejo ahora. Fue el miércoles. Tengo un par de tweets para vos. Dale. Tengo un par de tweets. Te voy a arrancar como regalo con el tweet de Cristina Fernández de Kirchner. Ah, mirá cómo me recibí. Dice, hoy más que nunca, amor y mucha felicidad. Gracias, pueblo de Brasil. Gracias, compañero Lula, por devolverle la alegría y la esperanza a nuestra América del Sur. Y dos fotos, Pablo, bastante icónicas. Sí, claro que sí. Contémosle un poquito a la gente, si te parece, José, cómo lo está viviendo este tema. Casa de Gobierno por un lado y la Vicepresidencia de la Nación, que uno tendería a pensar que es lo mismo, pero no es lo mismo. Esta es la noticia, lo que se está generando ahora en Brasil, es la noticia que esperaban tanto Alberto Fernández como Cristina Kirchner. ¿Te acordás la elección anterior que fueron confiados en las encuestas, una comitiva enorme de la Argentina para subirse a ese escenario que estamos viendo ahí de Lula da Silva y no prosperó? No lo lograron. Ahora, déjame decirte que esta es información que tomamos de nuestro compañero Jaime Rosenberg. Fueron a Brasil. La persona más importante que fue del gobierno argentino es Eduardo Guado de Pedro, ministro del Interior. También ¿Y precandidato de quién? ¿Y vos decís que es precandidato ya? Bueno, lo subimos, precandidato presidencial de Cristina Kirchner. No, uno de los. De Máximo. Y así lo dicen ellos, que es uno de los. Bueno, también dice que hay muchos gobernadores, pero sí, hace bastante que a Guado lo señalan como un posible candidato en una fórmula presidencial. Yo creo que no lo creen ni ellos, por eso me costaba decirlo, pero sí, es efectivamente así. Te completo la lista entonces. Eduardo Guado de Pedro, Silvina Batakis, todos la recordamos porque tuvo un paso muy apurado del Ministerio de Economía. Colisiona con la generación de empleos, dijo. Ahí está. Esa es la frase más destacada que dio Silvina Batakis en 24 días al frente del Ministerio de Economía. Ahora está en el Banco Nación. Otra exministra, Elizabeth Gómez Alcorta, y cierra la lista de gente argentina, del gobierno argentino que fue a Brasil, con Victoria Donda. Por ahora es eso. Alberto Fernández dijo que va a tratar de ir esta semana para darle un abrazo a su amigo Lula. Efectivamente tiene una relación. Mira, veamos a Alberto Fernández, que es el segundo regalo de cumpleaños que te traje. Felicitaciones, @LulaOficial. Tu victoria abre un nuevo tiempo para la historia de América Latina, un tiempo de esperanza, un tiempo de futuro. Se contagió un poco de Scioli, que empieza hoy mismo. Acá tenés un compañero para trabajar y soñar a lo grande el buen vivir de nuestros pueblos, dice el presidente de la Nación. Y siempre son sueños. Mira, ahí tenés la foto. La foto con un fondo muy pintoresco. Claro, pongamos esto un poquito en perspectiva también. Te completo, Pablo, perdón. Sí. Después de tantas injusticias que viviste, el pueblo de Brasil te ha elegido y la democracia ha triunfado. Latinoamérica sueña, y mirá la foto esa que es como una selfie en primerísimo plano de nuestro presidente de la Nación con el flamante presidente electo. Claro, ahora sí quiero poner esto un poquito en perspectiva, José. Esta es la noticia que esperaba el gobierno, pero no es que va a cambiar algo rápidamente en términos económicos, sí quizás en términos simbólicos, pero no es que asumiendo Lula aumenta el comercio de la Argentina con Brasil sin más. Es decir, los industriales brasileños se van a seguir quejando de que la Argentina es imprevisible porque el sector productivo local no tiene dólares para producir. Eso no cambia, es decir, no va a haber más reservas en el Banco Central argentino porque Lula sea presidente, ni mucho menos. Entonces, este optimismo que quiere contagiar tanto Alberto Fernández como Cristina Kirchner, bueno, no es mágico y no va a ocurrir de un día para otro, si es que en algún momento ocurre. Bueno, un dato adicional, en minutos volvemos ahí a la redacción de La Nación con Inés Capdevila, que está llevando adelante toda la cobertura de lo que tiene que ver con lo que está pasando en este momento en Brasil. Vamos a conectar también con Guillermo Idiart, otro de nuestros enviados especiales a Brasil. Pero te cuento también que en el gobierno, Pablo, fueron muchos los que celebraron, muchos los que estaban hoy por hoy diciendo, bueno, ¿y qué pasa si? ¿Qué pasa si esto tiene un efecto, Jorge Castro, esto en la Argentina, tiene un efecto de impacto concreto en nuestro país o es más una ilusión del presidente y la vice? Ningún impacto. El fenómeno brasileño responde a su propia lógica, a su propia historia, a su propia y profunda identidad nacional. Nada de esto tiene que ver con la Argentina, que es una historia completamente distinta, una identidad completamente distinta. Lo que yo me gustaría subrayar, José, es lo siguiente. El problema principal que tiene el nuevo presidente de Brasil, Lula da Silva, es la gobernabilidad de Brasil. En un país profundamente fracturado, en donde la cuestión fundamental es la reconciliación de los brasileños, que hoy están en un proceso de enfrentamiento como no ha tenido otro en la historia de Brasil en su conjunto.
En este sentido, lo único que me gustaría terminar diciendo es que el discurso inaugural de Lula esta noche es un discurso negativo en lo que se refiere a su política a la necesidad de una política de reconciliación nacional entre los brasileños. Porque Mirá, acá disentís con el ex canciller. este discurso sí es un discurso esencialmente de campaña y él no es más un candidato presidencial. Él es el presidente de Brasil que no tiene más obligación, ni más política, ni más necesidad que reconciliar a los brasileños. ¿Y en qué punto viste eso? Digo, porque estuvimos analizando un poco y había posiciones bastante divergentes respecto de esto. Forí, usted Sí, lo interpretó yo lo había como... encontrado en un mensaje conciliador cuando dice yo voy a gobernar para los 215 millones de brasileños. Está bien, es una expresión de deseo por el momento, pero empezó así el discurso. Como diciendo, Las dos primeras expresiones de Lula en este discurso fueron una, que él acababa de triunfar frente al Estado brasileño, que se ha movilizado en todos sus recursos para impedirle volver a ejercer la presidencia de Brasil. Y lo segundo que dijo en este discurso es de que Brasil lo que tiene en juego fundamentalmente es la recuperación nada menos que de la libertad. En otros términos, es como si Brasil comenzara a existir recién a partir del día de hoy y como si el pasado no existiera para las dos partes. Con lo cual ahí no hay reconciliación. Ninguna. Y además este es un punto que conviene subrayar, es que para el nuevo presidente de Brasil no hay otra política posible que la reconciliación de los brasileños, un país y un pueblo profundamente fracturado e enfrentado internamente. ¿Podemos conectar con La Nación? ¿Ya está listo o en minutos nada más? En segunditos conectamos. Tengo algunos datos, sí, Pablo. Hay algo que yo sí quiero aportar con respecto a esto y tiene que ver con las elecciones argentinas del año próximo. Me parece que esta elección en Brasil deja una evidencia muy fuerte que no es la lectura que hacen en el Frente de Todos, no es la lectura que hace la Cámpora ni en el Instituto Patria. ¿Cuál es? Las crisis económicas las pagan los oficialismos. Esto hay que tenerlo claro. Pero ojo, para ahí te pongo un punto y Sí. me permito disentir. Sí, dale. Cuando vos mirás los números hoy, la foto, ¿no? Es una economía que en la región tiene deflación, tiene la inflación anual. Brasil. Sí, Brasil, que Sí. es equivalente casi a un mes de la Argentina. Sí. Tiene ordenadas sus cuentas públicas, sus cuentas macro, Sí. bajó los niveles de pobreza. ¿A qué te referís? Pero viene de la concretamente? pandemia que obviamente dejó un efecto económico importante, eso repercutió en el empleo, naturalmente Brasil se recuperó, Brasil no la pasó tan mal como la Argentina, no cerró ni tanto. mucho menos. No, eso ni que decirlo, lo que digo es un contexto, venimos de un contexto adverso para la economía a nivel regional, muy complicado en el mundo y hasta donde yo sé el mundo va a estar complicado también el año próximo. Acá hay una cuestión que esto le pasó también a Mauricio Macri, es decir, los últimos 2 meses de Macri los indicadores económicos daban todos cada vez mejor. Uno podría pensar, si hubiese seguido Macri sin pandemia, hubiese mejorado, pero no, hubo un castigo ahí por la cuestión económica, esto reconocido por el propio Macri. ¿Cómo está la economía en la Argentina? Entonces, ¿qué conclusión tiene que sacar Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Guado de Pedro, que candidateamos recién, o Máximo Kirchner, con respecto a las elecciones del año próximo? Con esta economía es se le hace muy cuesta arriba al gobierno de ser competitivo en términos la frase electorales. de Máximo Kirchner. Con esta economía Yo perdemos. estuve hace 15 días en San Pablo, hablando con varios analistas y te decían, si la elección se hacía en noviembre, casi seguro el resultado era ganadora Bolsonaro, porque la vuelta que estaba dando La economía era muy fuerte, 3 meses seguidos de inflación, todos lo vimos Exacto, todos, sí. y lo que no se sabía si iba a alcanzarle la percepción de la gente en términos de un cambio de voto. La economía argentina todavía no empezó a pegar esa vuelta, ¿no? La Al contrario, Argentina es está... Sí, No, espera, y las cuentas macro nunca se ordenaron. Vamos a saludar a Inés Capdevila y agradeciéndole porque ustedes nos ven acá analizando y demás, pero ella en paralelo no solo nos da su análisis para la Cámara de la Nación Más, sino que está liderando allí el diario para cerrar la edición de mañana. Así que Inés, buenas noches y te arranco con una pregunta que nos encanta, que es ¿Quo vadis Bolsonaro? ¿Qué va a pasar con Bolsonaro el día después? Es una gran incógnita, José, porque nada se sabe desde que cerraron los comicios del presidente brasileño. Sus allegados le dicen a los grandes medios brasileños que el presidente ha decidido irse a dormir, que no va a hablar hoy y que verdaderamente quiere estar solo sin comunicarse con nadie y recién probablemente mañana vaya a expresarse sobre los resultados de estas elecciones. Es
un comportamiento bastante típico de Bolsonaro, es imprevisible, no se lo puede leer, no se puede anticipar su comportamiento, por lo tanto tampoco están muy sorprendidos sus asesores. Es cierto que, un poco en línea con lo que hablaban recién ustedes, la remontada del presidente fue fuertísima. Él y sus allegados y su campaña pensaban que le iba a alcanzar, sobre todo todos los planes electoralistas económicos que tuvieron para llegar a hoy con un cierto margen, pensaban que le iban a alcanzar. Fue muy fuerte la remontada, casi 6-7 millones de votos, pero no le alcanzó para ser reelecto. Ine, cuando uno lee esta información a la que haces referencia, que es la de último momento que hay a nivel internacional, hablan de un Jair Bolsonaro derrotado, que no quiere recibir a nadie, que se guarda domingo, que se va con su hijo, y algunas de las informaciones están vinculadas con esto. ¿Está acostumbrado, digo, cuando uno ve a Lula y sigue el track record de Lula, tuvo 6 elecciones, 3 derrotas, una idea de retirarse en su momento que después hasta el líder cubano Fidel Castro le dijo no, usted tiene que defender a los trabajadores, y volvió a la cancha? ¿Qué pasa con Bolsonaro y las derrotas? Bueno, es la primera vez que lo vemos a Bolsonaro derrotado como candidato presidencial. Recordemos que la primera vez que él se presentó fue en 2018 y cuando se presentó, su candidatura había empezado un año antes y él solo pensaba que su candidatura lo iba a ayudar a proyectarse como un dirigente nacional, nunca que lo iba a dejar en la presidencia de Brasil. Así de accidental fue su llegada al poder. Entonces no hay un registro de cómo puede reaccionar ante las derrotas. Sí hay un registro ante el comportamiento, la respuesta de Bolsonaro ante todo de toda aquella situación que lo contradice. Y ahí no reacciona muy bien, es bastante intempestivo en su comportamiento. Por lo tanto, esto no es de extrañar. Hay, sin embargo, algo rescatable de este silencio, que es: no habló, es cierto, no lo llamó a Lula para admitir la derrota, también es cierto, es muy impropio de un presidente de democracia de no llamar a su rival para admitir la derrota, pero tampoco salió a decir, un poco como hablábamos al comienzo del programa, no salió a cuestionar los resultados ni a amenazar con impugnarlos y movilizar a su electorado en las calles como hizo Donald Trump. Eso por ahora, hoy, domingo a las 11:30 de la noche. Hay que ver lo que sucede mañana, José. Ine, un beso grande. ¿Ya tenemos título para mañana? Sí, por supuesto, ya está cerrada la tapa, así que en pocos minutos, si quieren, pueden mostrarla. Beso grande y gran trabajo, Ine, como siempre. Muchas Besote. gracias. Nos vamos a ver, Pablo, te regalé un tuit de Cristina. De Alberto. Te regalé un tuit de Alberto, ahora te voy a regalar, porque acá queremos mostrarte todo, un tuit de Mauricio Macri.